dentro del cráneo, ¿no? Dentro del cráneo, ya sea en la intraparenquimal, ya sea en la dura madre, incluso puede ser hueso también, ¿no? Que puede crecer dentro intracranealmente, ¿no? La definición, jóvenes, es una lesión intracraneal de origen neoplásico que ocupa espacios dentro del cráneo y provoca sintomatología. O sea, toda lesión que provoque signos y síntomas. Los tumores jóvenes en el sistema nervioso central se clasifican. Hay varios tipos de clasificaciones. Una puede ser esta que es primarios y secundarios, ¿no? Primarios cuando, como su nombre lo dice también, cuando el tumor nace de las células del sistema nervioso. Si nosotros, o si ustedes quieren comprender tumores, lo que primero tienen que revisar ustedes bien para comprender, jóvenes, es qué células existen en el sistema nervioso central. ¿Qué células? Ya. Saber clasificar la microglía, la macroglía, no sé si se acordaron de histología, ¿no? De histología o anatomía. Pero si vamos a entender nosotros cuáles son las células microgliales y cuáles son las células de macroglía, fácilmente vamos a entender cómo se clasifican los tumores, jóvenes. Aquí en primarios están dependiendo de todas las células que son del sistema nervioso central. Por eso estamos poniendo acá de neuroglía o de estirpe embrionario, o sea, de nacimiento, o otras, ¿no? Otras, como por ejemplo los tumores que están en la envoltura de la masa encefálica, como las meninges, pues el meningiomas. Entonces, de las células neurogliales van a ser los gliomas, neurocitomas, de las células embrionarias, de nacimiento, craniofaningiomas, terminomas. Y de otras estirpes son meningiomas condromas, ¿no? Ya no son de las células del sistema nervioso, sino son las de las meninges o de otras partes del intracraneal. Y secundarios, fácil de entender, ¿no? Son aquellas metástasis. O sea, son tumores ya que llegan de otros órganos, ¿no? Al cerebro. Es un tipo de clasificación. La epidemiología, jóvenes, es de 200.000 por millón de habitantes, ¿ya? Entonces, sí se presentan tumores intracraneales, ¿eh? En el Cusco también, de igual forma, se ven casos, no falta un paciente que venga con tumor intracraneal. Cualquier tipo de tumores, ¿no? De estirpe. La incidencia es de 8 por 15 en 100.000 habitantes. La mortalidad, como revisamos con los jóvenes en la mañana en la práctica, estos pacientes a veces vienen ya en las últimas, ¿no? Cuando ya están en grado maligno los tumores. Entonces hay mortalidad 4 a 6 por 100.000 habitantes. También se ha visto, ¿no? Es más frecuente en varones que en mujeres. Y lo que sí en Cusco se ve, habría que hacer un estudio, ¿no? De esto de tumores. Nosotros apreciamos de que más tumores intracraneales en mujeres que en varones, ¿no? Y también vienen más de la zona de la selva de Cusco, ¿no? De Calca, Urubamba, Quillabamba. No tanto así de la parte sierra de Cusco, ¿no? Lo que es puede ser Canas, Espinar, casi no vienen de ahí los tumores, más vienen de las zonas de selva. Algo tiene que ver de repente la dieta, el estilo de vida. Sería bonito hacer un estudio sobre esto, si de repente alguien se anima a hacer un trabajo de investigación para su tesis. De epidemiología, en lactantes y niños pequeños los tumores cerebrales constituyen la segunda forma más común del cáncer, después de la leucemia. En los niños, en primer lugar, de presentación de tumores en las leucemias. Y el sistema nervioso está como segundo lugar, ¿no? En adultos ocupa casi un lugar 13º, ¿no? No es tan frecuente en adultos. Como les dije, en varones mayormente se presentan estos tumores, pero en tipo de gliomas, o sea, de células neurogliales. ¿Ya? En mujeres más frecuente, también es cierto esto, en Cusco se ve esto, ¿no? Los pacientes que vienen, como les decía, de la zona selvática de Cusco, mayormente vienen con meningiomas, ¿no? Esto sí es coincidente con lo que es a nivel nacional o internacional, ¿ya? Meningioma es más frecuente. Y siempre la raza es importante. Cuando discutamos casos clínicos de tumores jóvenes, siempre hay que preguntar la raza del paciente, ¿ya?
La etiología, o sea, ¿cuál sería la causa de que haya tumores, ¿no? A nivel de intracraneal. No se puede decir a ciencia cierta o decir, esta es la causa. Por tal motivo tiene tumor esta paciente. Muchos pacientes a veces que con traumatismo craneoencefálico suelen preguntar, ¿no? Después del alta, doctor, ¿qué irá a pasar con otros pacientes, con otros familiares? ¿Le saldrá un tumor tal vez en el cerebro? Pregunta, ¿no? Pero nosotros no podemos especificar con seguridad, ¿no? De que sí, puede que tenga tumor, no es así. Entonces, no se puede definir la causa, ¿no? Pero sí hay bastantes factores, ¿no? Los cuales pueden conllevar al crecimiento de un tumor intracraneal. Los genéticos, en primer lugar, ¿no? Entonces, hay mutaciones a nivel de las células nerviosas. Esas son las que van a ir más adelante a desarrollar en tumores, por anomalías genéticas, cromosómicas. Esto sí puede provocar, o es un factor, ¿no? Para que puedan desarrollar tumores los pacientes. Por eso siempre es bueno en estos pacientes con tumores preguntar también si hay antecedentes familiares que han tenido tumores intracraneales, ¿no? O han sido operados por tumores. Hay que preguntar siempre sobre el antecedente familiar, porque es una causal genética. Entonces, ¿cuáles son los factores que sí va a provocar o va a desencadenar que se desarrolle el tumor? Entonces, la inmunidad es importante, jóvenes, ¿no? El factor interno es los oncógenos y la inmunidad. La edad del paciente, el sexo, ¿no? En cuanto en sexo estamos viendo que no hay mucha diferencia, ¿no? Puede haber en varones y mujeres. La herencia es importante, ¿no? La herencia. Preguntar si siempre otro familiar ha tenido algún tumor o ha sido operado. Los externos, la radiación ionizante, campos electromagnéticos, exposición. Hay trabajadores, ¿no es cierto?, que trabajan con radiaciones, por ejemplo, los médicos que trabajan en radiología, los técnicos, los tecnólogos, ¿ya? Y los traumatismos, como lo hemos puesto aquí, signo de interrogación, ¿no? No hay una relación de traumatismo con tumores. Entonces, también sería bueno hacer un trabajo de investigación sobre esto, ¿no? Trabajos de investigación puede haber bastante jóvenes, ¿ah? Virales puede ser también, ¿ah? También es una pregunta los virus. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de tumores, ¿qué va a pasar? El tumor, el proceso expansivo o la lesión tumoral, a medida que va aumentando de tamaño, ¿qué va a provocar, jóvenes? Primariamente, va a comprimir a la masa encefálica, ¿cierto? Va a dañar los vasos que llegan al parénquima cerebral. Daña las estructuras vecinas a donde está creciendo el tumor, dependiendo en qué región, en qué zona de la masa encefálica está creciendo el tumor. Los efectos secundarios ya va a provocar trastorno circulatorio. Puede provocar isquemias, sangrados. Dependiendo de la zona donde esté creciendo siempre el tumor, jóvenes, puede provocar también trastorno de la circulación del LCR. Ya, estos pacientes pueden hacer hidrocefalia. Y a medida que el tamaño ha aumentado ya es muy grande, recién el paciente presenta cefalea, ¿no? O sea, va a tener aumento de presión intracraneal, ¿no es cierto? Entonces son efectos secundarios. En cuanto a los efectos primarios, ¿no? Ya hemos dicho, la masa tumoral, el parénquima que daña el parénquima de la vecindad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que hace efecto de masa tumoral? La masa tumoral, ¿cómo hace efecto? ¿No? El tumor no va a crecer de la noche a la mañana rápidamente, sino crece lentamente, ¿no? Y va a haber un crecimiento progresivo y lentamente va dañando también al parénquima sano, ¿no? Como que también hay tumores malos que pueden crecer rápidamente, ¿no? Entonces, pero esos tumores, ¿qué pasa? Esos tumores a veces van acompañados de formaciones quísticas,
quísticas. Esos tumores, como son quísticos, crecen rápidamente, dañan los vasos, dañan el parénquima. Y el mismo tumor también, cuando crece demasiado rápido, jóvenes, también puede degenerarse. El mismo tumor puede necrosarse. No encuentra circulación sanguínea, no hay quien lo alimenta al tumor, entonces se necrosa, pues no. Pero todo esto es un daño para el parénquima cerebral. Entonces va a dañar a toda la vecindad del parénquima cerebral. Por eso a veces aparece también edema perilesional. ¿No? Aparece en edema perilesional. Puede haber sangrados, como les he dicho. Puede haber infartos también. Entonces, esos son los efectos primarios de un tumor que está en crecimiento. Entonces, este efecto es a causa del incremento de la masa tumoral, a manera que va creciendo el tumor. El efecto primario. El efecto primario, lo que puede provocar, dependiendo dónde crece el tumor, ¿cierto? Puede ser cortical, bueno, cortical o por fuera del parénquima, como por ejemplo un meningioma, ¿no? Un meningioma crece así, ¿eh? Viene la meninge y empieza a comprimir al parénquima cerebral. ¿Ya? Entonces, este es un tipo de compresión parenquimal, ¿no es cierto? De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Como ven, esta imagen está creciendo y está comprimiendo al parénquima cerebral. Si nosotros retiramos el tumor, el parénquima se puede recomponer otra vez, pero tiene que ser a tiempo. Si pasa ya mucho tiempo, ya deja con defecto, ¿no? Con secuela. Por eso es importante detectar a los pacientes con tumores pronto. Como ven aquí, está haciendo daño, está haciendo gliosis, ¿no? Gliosis en la zona donde está comprimiendo. Va a necrosar porque hay vasos que se van a comprometer y no va a poder irrigar, ¿no? A esa zona parenquimal. Por lo tanto va a haber necrosis, isquemia, se inflama y hace edema, pues, ¿no? Van a hacer al final edema. Dependiendo de dónde se encuentre, puede haber déficit neurológico y siempre cuando es cortical, jóvenes hemos dicho, toda la corteza cerebral es zona epileptógena. Si es temporal, con mayor razón. Entonces, estos pacientes pueden llegar con epilepsia o con déficit neurológicos, con focalizaciones. Cuando el tumor crece de adentro para afuera, ¿no es cierto? Del intraparenquimal hacia afuera, es el típico caso de los ascocitomas, cuando incluso llegan a ser glioblastomas, ¿no es cierto? Ya los que han revisado la parte de tumores en las prácticas están comprendiendo mejor. Entonces, aquí lo que va a suceder, jóvenes, es que va a destrozar, o sea, no tiene una cápsula del tumor, no tiene cápsula, sino está creciendo, es como enraizándose en el parénquima cerebral. Se quiere enraizar, ¿no? Se mete, invade, es un invasor prácticamente. Invade el parénquima cerebral. En ese afán de estar invadiendo, destruye pues, a las neuronas, a las células, ¿cierto? También va a necrosar, va a haber inflamación. Aquí es donde sí va a haber edema perilesional en dedo de guante, claramente en las tomografías cuando se hagan sus controles, ¿no? Igual los pacientes pueden hacer también van a hacer déficit neurológico, dependiendo de dónde estén. Y también puede llegar a ser epilepsia si es que son subcorticales, ¿no? Si son subcorticales y corticales y más se llega hasta la cortical, también puede ser epilepsia. Los efectos secundarios ya es más amplio, ¿no? Más amplio. Ya el tumor está más grande, ¿no? Ya ha dañado a las venas, a los vasos del parénquima cerebral, ha dañado a las células nerviosas. Entonces, ya pasó la primera fase, ¿no? Los efectos primarios, estamos en los efectos secundarios. Entonces, no va a haber buena circulación venosa. Si no hay circulación venosa, va a retener líquido, ¿cierto? Va a haber obstrucción del seno venoso dural, el seno sagital, el seno grande. Se obstruye, ya no llega como debe ser el líquido. Entonces va a haber edema cerebral, ¿no? Ya casi edema cerebral universal, ¿no? En todo el parénquima cerebral. Ya no es local nada más, ¿no?
vasodilatación arteriolar, porque las arteriolas, como no hay como donde desembocar la vena, se va a tener que dilatar. ¿Se dan cuenta? Entonces va a haber edema vasogénico más que todo. Y el daño que va a hacer este tipo ya en efecto secundario va a ser edema cerebral vasogénico, ahí lo dice, ¿no? Regional, ¿no? O sea, dependiendo de dónde sea, en la zona, ¿no? A nivel del tumor, ¿no? Así es. Luego puede provocar problemas de circulación del LCR, les dije, ¿no? Entonces obstruye la circulación del LCR, ¿ya? Pero dependiendo de dónde es el tumor, puede estar en el foramen de Monro, en el cuello de Silo, en el cuarto ventrículo. Ya comprenden ustedes esto, ¿cierto? Dependiendo de dónde esté, en qué parte de la circulación del LCR está el tumor, va a cerrar la circulación y va a haber hidrocefalia, hipertensiva, ¿no? Incluso el paciente está con hipertensión endocranial, con signos de hipertensión endocranial. Ahora, otra cosita, también hay tumores en los plexos coroideos. Si hay tumor en el plexo coroideo, el tumor del plexo coroideo va a producir LSR a gran cantidad, en exceso, ¿no? Y no va a poder vencer a la salida del LSR, pues, ¿no? Entonces, y esto también provoca hipertensión craneal. Finalmente va a ser hidrocefalia del paciente, se acumula el LSR en el sistema ventricular, en todo el sistema ventricular, dependiendo, como les digo, en qué zona está el tumor. Aquí va a haber trasudado del intraventricular hacia el parénquima, incluso sale el líquido, el LSR, ¿no? Eso se llama trasudado. Y también en imágenes de pacientes con hidrocefalias se observan este trasudado, ¿no? Como un edema periventricular. ¿Ya? Entonces el paciente llega a ser un edema cerebral hidrostático periventricular. Otro edema que se incrementa, ¿no? Aparte del edema, edema vasogénico, ¿no es cierto? Entonces sigue incrementándose la presión intracraneal, jóvenes. Y a esto llegamos finalmente, ¿no? Trastorno de presión intracraneal. Entonces, la masa tumoral, el edema cerebral y los efectos de hipertensión craneana, dependiendo en qué región está el lóbulo frontal, frontoparietal, derecho o izquierdo, va a comprometer al tronco encefálico y va a herniarlo. Va a provocar las herniaciones y el paciente ya llega más crítico, ¿no? A las emergencias, cuando sucede todo estos efectos. Esto para diferenciar, ¿no? Cuando hay tumores supratentoriales o infratentoriales, ¿no? ¿Qué sucede con los pacientes, no? Cuando es supratentorial, como hemos dicho, va a haber epilepsia, déficit neurológico, ¿no? Ya sea en la zona donde se encuentra el tumor, bueno, pues es sensitivo, motor, del habla, incluso si ya compromete al tronco encefálico, también va a haber daño. Esto entiendan, jóvenes, ¿eh? Del primero al sexto nervio, cuando es supratentorial. Cuando hay tumores supratentoriales, el daño en nervios craneales vamos a encontrar del 1 al sexto. Y cuando es infratentorial, lo que vamos a encontrar son déficits del cerebelo, cerebeloso. Hay que saber examinar por eso semiológicamente los síntomas, los signos de la cerebelosos. Cuando ya es a este nivel la tumulación está herniando al tronco, el daño va a ser de los nervios craneales del séptimo al 12. Estamos en la parte baja, ¿no? Así es, jóvenes. Muy bien. Entonces, como decíamos, ¿no? La clasificación puede ser de varias formas, topográficamente, de origen, histológico, por el grado de degeneración, ¿no? Entonces, son varias formas de clasificar. El histológico es importante, jóvenes, ¿eh? Por eso les digo que revisen un poquito de histología, ¿no? Del sistema nervioso. Este es conocido, este cuadrito, ¿eh? Ustedes también lo habrán visto ya en las páginas, ¿no? Para solamente comprender, en adultos,
los tumores supratentoriales son más frecuentes. Es por lógica, ¿no es cierto? A medida que la persona ha tenido de repente un problema congénito y el tumor, ¿cómo es que esa lesión congénita va a desarrollarse? Porque de repente el paciente va a ser fumador, bebedor de alcohol, consumidor de carnes fritas, ¿no? Entonces, esto va a provocar a que se activen, ¿no es cierto? Esas células genéticamente dañadas y empieza a crecer el tumor y recién aparece de adulto. Sucede eso, ¿no? Pero en niños, si el niño ya nace con una lesión tumoral, el más frecuente va a ser infratentorial. Entonces, en la mañana revisamos tumores, los jóvenes que han hecho revisión teórica lo hicieron muy bien, ¿eh? Han hecho entender muy bien que los infratentoriales son mayormente en niños, más frecuentes se presentan en niños. Ya, así es, jóvenes. Esto es fácil de entender. No se olviden de este cuadro. Los supratentoriales pueden ser intraxiales, ¿no es cierto? Intraxiales, o sea, intraxiales, extraxiales. Esto de acuerdo a lo que, en qué zona se encuentren, pues, ¿no es cierto? Si es al medio o hacia o sea, como para entender, hacia a la zona donde están los dos hemisferios, ¿no? A la zona interhemisférica, ¿no? Ahí pueden ser los tumores, son axiales, ¿no? Y si quieres hacia los parénquimas, hacia las cortezas, va a ser extraxiales, ya para entender. Entonces, estos intraxiales también, jóvenes, pueden estar en los hemisferios subcorticales, comisurales, ventriculares. También puede estar en el diencéfalo, tálamo, o tumores pineales, tumores del hipotálamo. Todas esas estructuras jóvenes en el cerebro están en la parte media, ¿no? En el medio. Entonces, ahí pueden crecer tumores intraxiales. Entonces, según la anatomía, pues esto, ¿no? Según la topografía. A este nivel, así como esta imagen, a este nivel, pueden ser los tumores primarios, claro, porque pueden hacer de ahí mismo del tálamo, de la glándula pineal, del hipotálamo, o de las comisiones ventriculares, de ahí nacen estos tumores, pueden ser gliales, pues, ¿no? O neuronales. Pero como también puede haber metástasis a esas regiones. Esto para diferenciar de las extraxiales, pues, ¿no? Que son fuera de la línea media, ¿no? Hacia los parénquimas, ¿no? Hacia los lóbulos. Entonces, aquí pueden ser los meningios, ¿no es cierto? Los tumores meningios, los tumores celares, cisternales, ¿ya? Pero también estos tumores pueden ser primarios, que nacen de la meninge, ¿no? Que nacen del tumor de la axila turca, ¿no es cierto? Y los tumores epidermoides. Pero también puede haber secundarios. En esas zonas también pueden haber metástasis. Mayormente las metástasis son extraxiales, jóvenes. No es tanto intraxial. Para diferenciar de la intraxial con la extraxial. También puede ser ventriculares, porque a nivel supratentorial tenemos ventrículos, ¿no es cierto? Pero puede ser ventricular lateral, en los ventrículos laterales pueden crecer los tumores, o en el tercer ventrículo. ¿Ya? Igual pueden ser primarios. Primarios en el tercer ventrículo, ependimomas, pues, ¿no? También puede haber exocitomas que invaden a los ventrículos, meningiomas, quistes coloides, ¿no es cierto? Y los secundarios, los metástasis también pueden llegar a estas zonas. En infratentoriales, puede ser a nivel del tronco encefálico, a nivel del cerebelo, en los hemisferios cerebelosos, en el vermis también puede haber, ¿cierto? Entonces, perdón, como son intraxiales, solamente hablaremos del tronco y del vermis, pero ¿cierto? En este caso. ¿Ya? Entonces, mayormente van a ser tumores gliales, ¿no? De las células propiamente del sistema nervioso. Las metástasis también llegan a esta zona. Las extraxiales ya serían fuera de la línea media, ¿no es cierto? Puede haber meningiomas, tumores gliales también, porque hay parénquima cerebral, ¿no es cierto? Cerebeloso, perdón.
en los hemisferios cerebelosos. Cisternales, porque también hay el corto ventrículo, ¿no? Y vasculares. Pues hay una serie de tumores también aquí, jóvenes, ¿no? Meningiomas, schwannomas, tumor epidermoide, glomus yugular. Los secundarios, la metástasis también puede llegar a esta zona. O sea, la metástasis puede llegar a todas las partes de la masa encefálica, jóvenes. Y ventriculares también es frecuente, ¿eh? En fosa posterior y retentoriales. ¿Ya? En el cuarto ventrículo pueden crecer tumores. Se ven bastantes casos de pacientes que vienen con tumor en el cuarto ventrículo. Ependimomas o artrocitomas, ¿ya? Las metástasis se pueden llegar a esa zona. Y este es el más importante, el cuadro que tienen que dominar jóvenes, según su origen histológico. ¿Ya? Este es el cuadro que tenemos que dominar. Esta clasificación es a nivel mundial, pues, ¿no? Por la OMS. ¿Ya? Por eso yo les he puesto acá el cuadro de resumen que lo maneja la OMS. Este es un libro grueso, jóvenes, ¿ah? Es un libro de ¿cuántas páginas? 120 páginas o más. ¿Ya? La clasificación de la OMS según la histología de tumores intracraneales. ¿Ah? Es un libro, lo pueden encontrar en PDF también. ¿Ah? Y ahí está distribuido todas estas patologías así de esta forma, ¿no? Tumores del tejido neuroepitelial, ahí están los tumores astrocitarios, los oligodendrogliales y los ependimarios. Pues para que se recuerden ustedes, estos son los células de los astrocitos, ¿no? Estos son los oligodendrocitos y estos son los ependimocitos. Entonces son células del sistema nervioso. Entonces, de estas células salen los tumores y salen con su propio nombre, pues, ¿no? Los astrocitomas, los oligodendrogliomas, los ependimomas, así se va a clasificar. ¿No? También de plexo coroideo es parte del sistema nervioso, ¿no es cierto? Pues, intraventricularmente. Ahí van a salir los papilomas, los carcinomas. Si hablamos de papilomas, todos son benignos. Si son carcinomas, son malignos, ¿no es cierto? Así es. Y estos astrocitos también igualitos, el pirocítico, el de bajo grado, todos son todavía benignos. Pero ya cuando llega el glioblastoma multiforme, ese de cuarto grado, es maligno. ¿No es cierto? Igual, en cada clasificación, las primeras descripciones, el de bajo grado es benigno, o digo, y el anaplásico es maligno. ¿Se dan cuenta? Así lo clasifica según la OMS, ¿no? Histológicamente. Y esta definición es la mejor. ¿Ya? Tumores de células pineales, igualito, tienen su benigno y su maligno. ¿Ya? Tumores embrionarios, mayormente los medulloblastomas, ¿no? Que se estudia en niños, ¿no? Mayormente. Y luego, todo eso son de las células nerviosas. Luego vienen las células de las vainas nerviosas. Ustedes se acuerdan que el nervio de una célula, de una neurona, o el axón o la dendrita, ¿no es cierto? Tiene una zona llamada Schwann, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En esa estructura crecen estos tumores, por eso se llaman schwannomas. Y el neurofibroma ya se ve maligno, ¿no? Porque es un tumor de los nervios. Por eso es que se ven mayormente estas lesiones en los pares craneales, en los nervios craneales, en las salidas, ya cuando sale como nervio ya, en el camino, ¿no? Por eso es más frecuente, por ejemplo, en el quinto par o en el séptimo par estos schwannomas. Porque esos nervios son gruesos que salen del parénquima cerebral. Y en el camino es donde crecen estos schwannomas, ¿no? En el camino hacia el oído, en el camino hacia... este nervio óptico también puede crecer. Y en los nervios espinales también puede haber jóvenes. Porque también ese paquete de nervios, el paquete de nervios son axones y dendritas, ¿ya? Entonces, como tiene su vaina de Schwann, hay que hacer esos tumores, ¿no? Y es joven. Por eso que esto se lleva muy bonito con la anatomía, con la histología del sistema nervioso. Tumores de la meninge es más fácil de entender ya, ¿no es cierto? Estamos hablando de la dura madre, ¿no es cierto? Entonces, igualito los meninges jóvenes pueden ser benignos y malignos, o atípicos, bueno. Si hay pacientes que llegan con tumores benignos, meningiomas malignos, ¿no? Llegan, ¿no? Incluso ya comprometen al hueso, horada en el hueso esos tumores. Se lo comen el hueso también, ¿no? Aparte de dañar a la meninge.
también daña al cráneo, ¿no? Dependiendo en qué zona se encuentre también. Hasta ahí casi hemos hablado de lo que es células propias del sistema nervioso, ¿no es cierto? Y los linfomas primarios, hay este tipo de tumores también en el sistema nervioso central. Ya, por eso se clasifica aquí. ¿Por qué? Porque vienen de los vasos, pues, ¿no? Y los tumores de células germinales, que también se presentan mayormente en niños, ¿no es cierto? Los germinomas, carcinoma embrionario, son de células germinales. Son células que no han desarrollado en el sistema nervioso. Entonces nos estamos alejando de las células propias del sistema nervioso, ¿no? Otros tumores de la emiogénesis también igualito, ¿no? Hay los craniofaringiomas. Hay que saber diferenciar jóvenes craniofaringiomas de tumor. Ahí estamos en tumor de hipófisis ya. De los tumores de hipófisis, ¿eh? Hay que saber diferenciar. ¿Ya? Entonces, cuando ya estamos hablando de hipófisis, vamos a hablar de lóbulos anteriores, lóbulos posteriores, porque la hipófisis se divide en dos partes, ¿no? Ustedes saben. Entonces, los del lóbulo anterior serán los adenomas y los carcinomas, y el lóbulo posterior serán los amartomas, ¿no? ¿Y eso por qué? Por su estructura histológica de la hipófisis. Y finalmente los cordomas, los tumores del glomus yugular, ya son... ¿Por qué estos tumores están dentro de la clasificación? Porque esos tejidos están en vecindad con el sistema nervioso, ¿no es cierto? Por eso. Entonces, este cuadro se lo deben dominar bien. ¿Ya? Neuroepiteliales, por ahí de cuadrito. Luego viene lo demás de nervios, es esto de nervios. Luego las meninges. Después vienen ya tumores de nacimiento, pues, ¿no? Que no han desarrollado. Y otros son los tumores que no han desarrollado, ¿no? Células que no han desarrollado en la formación del feto, ¿no? Y los tumores de hipófisis, que siempre va aparte, ¿no? En otro grupo, en otro rubro. Muy bien. Entonces, esa clasificación tiene su historia, pues, ¿no? Tiene su historia, ¿no? Todo tipo de clasificación, todos los cuadros que conocemos en medicina joven siempre ha sido con etapas, pues, ¿no? Y cada vez se ha estado afinando y refinando estos cuadros. Y tal vez también sigamos afinando para más adelante, a futuro también, ¿no? A medida que nosotros sigamos encontrando más cosas, más casos, se va modificando, pues, ¿no? Los cuadros. Bueno, lo importante de esta clasificación, como les dije, es aplicación universal. O sea, con esta clasificación, los neurocirujanos, neurólogos, se van a comprender, ¿no? En cuanto al diagnóstico que vamos a poner al paciente. Nos vamos a entender. ¿Ya? También sirve para ver el pronóstico, pues, ¿no? Dependiendo de qué célula, de qué estirpe celular es el tumor, nosotros podemos decir el futuro del paciente. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si el tumor ha sido de una estirpe de células que no han desarrollado como debe ser en el feto, esos tumores son malos, ¿ah? Son malos. Ni la radioterapia ni la quimioterapia lo termina de sanar a esos pacientes. Pero si es un tumor meningioma, por ejemplo, meningioma, no podemos hablar que es malo, pues, ¿no? Meningioma, en sus primeros grados, es un tumor fácil de sacar retirado, ni siquiera necesita radioterapia ni quimioterapia. Entonces, ese cuadro es importante para eso. Y si ese librito lo leeríamos todito, salimos entendiendo bien sobre la clasificación de tumores del cerebro. ¿Qué más sobre esto? Ah, ya. ¿Qué cosas han utilizado para hacer esta clasificación, no? ¿De qué se han apoyado, pues, no? Marcadores histológicos, la tipia nuclear, el índice mitótico, la proyección microvascular, la necrosis, todos estos datos en adelante se va a tener que observar en la histopatología de estas lesiones. Y es gracias a al encuentro de estas estructuras es que nosotros vamos a decir qué tipo de tumor es. Y hoy en día también encontramos marcadores inmunológicos, ¿no? Hay unos marcadores que nos va a definir a qué tipo de tumor pertenece cada lesión. Y ahora,
otra clasificación que la OMS hace es por grados, ¿no? El grado 1, grado 2, 3, 4. Igual es esto. Esto de la gradación también es de acuerdo a la atipia de las células cancerígenas que se van desarrollando, que se van multiplicando, ¿cierto? De acuerdo a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los de grado 1, así como hemos estado hablando, los meningiomas son de grado 1, los carcinomas pilocíticos, los craniofaringiomas. Entonces, son ejemplos de tumores de grado 1, ¿no? Que no son tan malignos. Entonces, estos los patólogos nos va a ayudar con esta descripción, ¿no? Los de patología nos van a decir qué tipo de grado es, ¿no? Pero la clasificación de un mes ya lo clasificó, solamente que el patólogo tiene que definir en qué grado es el tumor de ese paciente. El grado 2 igualito, ¿no? En el grado 2 va a haber ya más, patológicamente se va a ver, ¿no es cierto? Que las células están invadiendo a la zona vecina, son más invasores, ¿no? Va a haber actividad mitótica, pero no tan incrementada todavía, es como en el grado 1. Entonces, todos estos datos son de patología, jóvenes. Pero que también tenemos que dominarlo nosotros, ¿no? Tenemos que saber, y para poder responder en qué grado está nuestro tumor. Entonces, ¿qué características tiene ese tumor entonces, no? ¿Qué características tiene? Cuando es el grado 3, por ejemplo, allá se incrementó la actividad mitótica, o sea, se están multiplicando las células más rápidamente ya. Ya quiere ser un tumor malo, ¿no es cierto? Ya está haciendo anaplasia incluso. Cuando es anaplasia son células muy diferenciadas, ¿no es cierto? Ustedes se recuerdan de patología. Entonces estamos en grado 3. Grave ya. El paciente se está yendo al grado 4, ya, ¿no? Y el grado 4, aquí sí es un crecimiento rapidísimo de las células, ¿no? Se va multiplicando. Incluso va formando neovasos. ¿Cómo es, no? Se forman vasos nuevos para que se alimente el tumor. Entonces, eso los patólogos lo van a observar microscópicamente. Cuando observan estas características, ya nos dice de qué grado es el tumor. Pues ahí está, mira, como ejemplo, glioblastoma. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Este es un ejemplo, ¿no? Cómo se puede observar en una tomografía, el grado 1, el grado 2, ¿no? Puede crecer el tumor, hay un tumor en crecimiento, invadiendo, pero en el grado 3 y 4 es como que estaría reptando, como que estaría penetrando, invadiendo al parénquima, ¿no? La tumoración. Es más agresivo, ¿se dan cuenta? Entonces empieza a lesionar a las neuronas y por lo tanto se va a dañar todo un complejo de funcionalidad, ya sea sensitivo-motora. Eso es para comprender, ¿no? Esto es lo que estamos discutiendo, jóvenes, ¿no? Los astrocitos o astrocitomas, ¿cierto? Es el más clásico de todos los tumores, de la cual la OMS se ha basado más que todo para clasificar, también para hacer ese tipo de clasificaciones de grado 1, 2, 3, 4, ¿no? Mayormente se ha basado a los astrocitomas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a revisar esta clasificación, lo vamos a ver de la misma forma, ¿no? Un astrocitoma pilocítico no tiene gran variación, ¿no? Las células no están tan diferentes, ¿no? Todavía aparecen células nerviosas, bueno, pero hay un tumor que está creciendo, pero de células nerviosas, que todavía no son anómalos. Y a medida que vamos avanzando el grado, ya en el gliosoma vamos a ver que las células ya son de diferente estirpe, ya, ¿no? Pues es lo mismo, solamente que para comprender que los astrocytomas también se clasifican de esa forma, ¿no? Al parecido que hemos revisado para todos los tumores, ¿ya? La clínica de jóvenes es fácil de entender ya. Si es un tumor que está creciendo dentro del parénquima cerebral, todo aumento de fuera de lo que es el LCR, fuera de lo que es la sangre, ¿no? Que hemos dicho ya en las primeras clases, y fuera del parénquima cerebral, que aparezca otra tumoración, va a aumentar la presión intracraneal, ¿cierto? Va a provocar edema cerebral, va a provocar obstrucción de la circulación del LCR, va a hacer hidrocefalia, ya el paciente está con presión intracraneal elevada, ¿no? Entonces, ¿qué va a provocar esto? Clínicamente, cefalea, ¿no es cierto? El paciente va a estar con dolor de cabeza intenso, insoportable. Cuando ya va a haber destrucción del parénquima cerebral, ¿no? Ya va a haber signos, focalización, ¿se dan cuenta? Se va a focalizar. Y puede
comprometer las raíces nerviosas, sí, más que todos los que salen del cerebro, o sea, del tronco encefálico, ¿no? Los nervios craneales. Va a haber sinología de nervios craneales, ¿no es cierto? Va a haber tosis palpebral, puede haber otros signos como diplopía, ¿no? No va a haber conjugación de movimientos oculares, está dañando los nervios craneales motores. Y también puede haber convulsiones dependiendo de dónde se encuentre el tumor. Si es cortical, va a haber convulsiones, pues, ¿no? Entonces, hasta aquí, el tamaño del tumor depende también mucho, ¿eh? Mayor de 2.5 centímetros, recién aparecen sin sinología jóvenes. Cuando es menor de 2.5, el paciente está como si estaría sano, ¿eh? ¿Ya? Entonces, como les decía, va a aparecer la cefalea, la cefalea es el signo más importante en pacientes con tumores o procesos de expansión intracraneal. ¿Ya? Va a ser progresiva a medida que crece el tumor. Puede agregarse náuseas y vómitos. Siempre les digo en la práctica de ustedes, ¿no? Junto con la cefalea, siempre hay que preguntar al paciente si tiene náuseas y vómitos. Y si llega al vómito, ¿no? Y luego el déficit neurológico, pues, ¿no? Hasta ahí seguimos todavía con el tumor que no mide más de 2.5 centímetros. Igual, ¿no? O sea, como les digo, la cefalea va incrementando, va incrementando, ¿no? Dependiendo de cómo el tumor va creciendo. Y si se agrega hidrocefalia, la presión intracraneal aumenta y va a haber más cefalea, ¿cierto? Las convulsiones se puede presentar también, como les digo. Dice, porque cuando son más que todo tumores corticales, ¿no? O cuando son tumores gigantes, ya pues, ¿no? Grandes, va a provocar sí o sí convulsiones. Náuseas, vómitos. Los pacientes pueden tener pérdida de conciencia súbitamente, así como hay varios casos que llegan así los pacientes, como si fuese un ACV hemorrágico o isquémico, pero no, solamente el tumor gigante es lo que ya le hace perder la conciencia, ¿no? Ahora puede haber signos o síntomas hormonales, pues, dependiendo de qué tipo de tumores, ¿no es cierto? Ya va a haber problemas menstruales en mujeres, ¿no? Esto de sección láctea también puede haber en varones, ¿ah? Puede haber sección láctea en varones, ¿no? Entonces, ¿en qué tumor estamos pensando ya jóvenes? Tumores de la hipófisis, ¿no? Del hipotálamo, ¿no? Dependiendo de dónde esté la lesión tumoral, va a ser los signos y síntomas también. La obesidad, la hipertensión craneal pueden confundirlos, ¿no? Con esos pacientes que tienen este tipo de trastornos hormonales. Hay que saber diferenciar también. Ya lo dijimos, jóvenes, el déficit motor hay que buscar, el déficit sensitivo, la afasia. Muchos pacientes vienen con afasia. Los signos cerebelosos, cuando sospechamos el tumor de fosa posterior. La disfunción visual. La visual es importante, jóvenes, ¿eh? Y los nervios craneales. Esos son, si nosotros sabemos examinar bien los nervios craneales, vamos a definir qué tipo de tumor es. O por lo menos a qué altura se encuentra el tumor, ¿no? ¿Por dónde? ¿En qué zona? ¿Infratentorial o supratentorial? ¿Mm? La escala de Karnofsky sirve para qué? Es para ver cómo está la capacidad del paciente, ¿no? Si es capaz de hacer sus cosas solo o no, ¿cierto? Nosotros utilizamos mayormente la escala de Karnofsky para ver en qué condición está entrando el paciente a la cirugía y en qué condiciones va a salir de la cirugía. Este cuadrito es importante para eso más que todo. Los métodos diagnósticos, seguro sus compañeros lo van a exponer más profundamente. Rayos X de cráneo sí ayuda, pero no está indicado, ¿no? No es una indicación, ¿no? Pero sí ayuda. Hay pacientes que han venido con rayos X nomás de las periferias jóvenes y los colegas jóvenes, ¿no? Los médicos jóvenes en periferia sospechan que puede haber una lesión tumoral, pues, ¿no? Y mandan con esa sospecha al hospital, le sacamos una tomografía y hay un tumor, pues. Porque cómo se ve el hueso se ve como que estaría horadado, como que falta hueso, ¿no? En esa parte, en cierta parte del cráneo. Pero no es específico, no nos va a ayudar mucho, ¿no? Pero para sospechar.
Entonces, ¿en qué desvío hemos visto eso? En qué tipo de tumores? Los meningiomas, es verdad. Ese paciente que llegó, no sé de dónde llegó este paciente con rayos X de Sicuani, creo. Le sacamos tomografía, meningioma. Con la resonancia, totalmente meningioma. Ya, como les digo, a veces empiezan a crecer, el cráneo empieza a deformarse o a crecer, ¿no? A aumentar de volumen. Entonces eso se llama hiperestosis, ¿no? Pero eso por el meningioma está empujando hacia afuera al cráneo, ¿no? ¿Cómo es nuestro organismo, ¿no? ¿Cómo hace que el hueso, tan duro que es, y va creciendo para afuera? Los adenomas hipófisis también se pueden hacer sospechas con la radiografía. Ahí que tenemos que observar la silla turca, ¿no? Pues ahora hay que dominar bien la estructura del cráneo, ¿no? Del hueso, su forma. Entonces hay que ver cómo debe ser la silla turca, ¿no? Normalmente. Cuando hay tumores de la hipófisis, la silla turca está aplanada, ¿no? Entonces, todo eso hay que se diferenciar en una radiografía. Los craniofaringiomas también son de la hipófisis, bueno, de ahí crecen también. Entonces, igualito, nos va a ayudar también viendo la silla turca. Entonces, la tomografía sí está indicada, ¿no? Incluso sin y con contraste. ¿Ya? Entonces, hay que hacer una tomografía de tus pacientes, un barrio de tomografía. Entonces, ahí vamos a observar nosotros ya el parénquima cerebral, ¿no? No solamente el hueso. También vemos hueso, pero tenemos lo que más nos interesa es el parénquima. Va a localizar el tamaño, las formas, ¿no? Del tumor, ¿no? Si tiene calcificaciones, si hay edema o no hay edema, a nivel de la lesión tumoral. Todos vamos a observar. Si hay sangrado también. ¿Ya? Hasta ahí vamos a ser bastantes diagnósticos diferenciales. No podemos estar seguros al 100% qué tipo de tumor es, ¿no? Entonces, ahí tenemos ejemplos de meningiomas. Este sí es un meningioma, ¿no? Sospecha de meningioma. ¿Ya? Pero como que también puede ser un astrocitoma, pues, ¿no? Hay que buscar aquí. En estos casos hay que pedir contraste para buscar nosotros decimos la colita, pues, ¿no? Algo que se adhiere a las meninges, la que está alimentando al tumor meningio. Entonces hay que buscar eso y eso lo vamos a encontrar con el contraste. De igual forma, aquí tenemos clasificaciones, ¿no? Clasificaciones. Cuando nosotros solicitamos, hoy en día, pues como les digo, jóvenes, hay angioresonancia, ¿no? Para ver los vasos, qué vasos alimentan o no alimentan al tumor, pues, ¿no? Para eso más que todo, un angioté cerebral. Ya, para ver cómo desplaza o compromete también a los vasos del parénquima cerebral. Estos depositores no se usa mucho aquí en Cusco, pero también es importante para qué? Para hacer diferencia del grado de tumores, ¿no? Para buscar el grado de tumor. Grado 1, grado 2, grado 3. Para ver si hay necrosis o no necrosis en esos tumores. Entonces, la resonancia magnética es lo más fino, pues, ¿no? Es lo que nos va a decir qué tipo de tumor. Nos va a acercar al 100%, 90% al tipo de tumor. ¿Ya? Sí o sí hay que solicitar en otros pacientes una resonancia. Si deseamos operar también hay que pedirle siempre, ¿no? La angioten, la angioresonancia, para ver los vasos, qué vasos alimentan o no alimentan, para tener cuidado en el momento de la operación. Igual forma, la resonancia jóvenes pueden pedir sin y con contraste, pero mejor es con contraste. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a buscar aquí? El tipo de tumor, la vascularización, las relaciones, cómo está la relación con la estructura del cerebro, pues, ¿no? ¿Ya? Y si hay sangrado también, ¿no? Los infartos, edemas, el signo de hipertensión craneal. Para eso va a servir la resonancia. Simple y contrastado, ¿no? Simple y contrastado. El contraste nos sirve para ver cómo si capta o no capta contraste, ¿no? ¿No es cierto? Incluso va a buscar los vasos que alimentan al tumor. ¿Ya? Aquí hay una tumoración, por ejemplo, con edema, ¿no? Edema en dedos de guante, ¿no? Se puede ver eso. También hay que saber diferenciar cómo se ve en la T1 y en la T2. Por ejemplo, esta es una resonancia en T1, ¿no es cierto? Porque el LSR está de hipointenso, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber también diferenciar esos datos en las imágenes jóvenes.
También hay este tipo de resonancias funcionales. Eso nos sirve bastante para justamente lo que les estoy diciendo, es para ver el flujo sanguíneo. ¿Cuánto de flujo sanguíneo hay alrededor de la lesión tumoral, no? ¿Hay buen flujo o no? Lo normal siempre es que se encuentre buen flujo, jóvenes, porque el tumor quiere alimentarse, pues, ¿no? Y busca vasos nuevos, ¿no? Vasos nuevos. Entonces, tienen buen flujo, sino cómo se alimenta el tumor, pues, ¿no? Entonces, esto también se puede solicitar para ver cuánto de flujo tiene cada lesión. La difusión y la perfusión es otro tipo de resonancias que sí lo hacen los tecnólogos, ¿eh? En los hospitales cuando solicitamos. Por eso hay que saber cuándo solicitar ese tipo de imágenes, ¿no? Igual es para ver el flujo sanguíneo, ¿no? La espectroscopía, esto también revísenlo, joven, bien ustedes, más profundamente. Si ustedes solicitan una resonancia magnética con contraste y con espectroscopía, ¿cierto? Nos va a acercar más al diagnóstico del tumor. Porque la espectroscopía, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar estas sustancias, ¿no? Acetilaspartato, colina, lactato, ¿no? Aquí falta uno todavía. Hasta 4 hasta 5 reactivos hay para ver esto, ¿no? Entonces, si el aspartato está elevado en la espectroscopía, vamos a sospechar que este va a ser un tumor en gliomas, ¿no? Gliomas. O sea, no, perdón, en los gliomas va a estar disminuido, ¿no? No va a estar elevado, va a estar disminuido. ¿Ya? Esto lo hacen con una escala, ¿no? Los tecnólogos médicos, ¿no? Hacen con espigas, pues, ¿no? Entonces, el acetilaspartato está disminuido en gliomas. Si está bajo, entonces ya vamos a pensar que es glioma, ¿se dan cuenta? Para eso, ayuda en ese sentido. La colina aumenta en tumores. No sé qué tipo de tumores es, pero sí nos está diciendo que si es tumor, pues el pico de la colina está elevado, ¿no? En este paciente. Y cuando se encuentran las lactatos elevados, nos va a decir que hay presencia de necrosis tumoral. Incluso se ha infectado o está infartado el tumor, ¿no? Entonces, para eso sirve la espectroscopía, jóvenes. Entonces, en todo paciente que ya en la tomografía se ha visto que tiene tumor, cuando solicitemos resonancia, siempre hay que solicitar con contraste y con espectroscopía. Con difusión, con todo lo que hemos estado mencionando, ¿no? Entonces, para ya aclarar a qué tipo de tumor vamos a operar. Acá está el gráfico, me he olvidado. Así es el gráfico, jóvenes, ¿ya? Son las espigas, pues, ¿no? En cada tipo de tumor, vamos a ver si está elevado o está aumentado. Eso nos va a ayudar, ¿no? O el tumor si está infartado, si tiene infección, ¿no? Entonces, estos parámetros nos ayudan a diferenciar el tipo de tumor. Hasta podemos decir si es malo o bueno. Muy bien, jóvenes. Se puede hacer también biopsias, ¿no? Biopsias cuando son tumores casi corticales, ya, o subcorticales, sí podemos hacer para ayudar, ¿no? Al diagnóstico. Hay tumores que necesitan radioterapia, quimioterapia y necesita el oncólogo la biopsia, pues, ¿no? Para prepararse, ya, ¿no? El estudio de LSR también hay que hacer, claro, es necesario, nos va a ayudar también a acercarnos al diagnóstico. Muy bien. El tratamiento, jóvenes, si es tumor mayor de 2.5, ya hemos dicho, son las prácticas, o cualquier otro tipo de lesión mayor de 2.5, ¿no? Tiene que ser quirúrgico, ¿no? Hay que operar. O por lo menos pasar el estudio histopatológico, ¿no? Del tumor en este caso. Pero si es gigante, sí o sí tiene que operarse, ¿no? Sí o sí hay que operar, porque ya está haciendo efecto de masa, está haciendo hipertensión craneal, el paciente está en mal estado, ¿no? Entonces hay que operar. ¿Se puede complementar con radioterapia, quimioterapia? Sí, dependiendo de qué tipo de tumores, ¿no? Ya. La radiocirugía. La radiocirugía es últimamente un método, pero solamente esto sirve para los tumores menores de 2.5. Como los tumores de 2.5 no podemos operarlo, tampoco, poco difícil hacer radioterapia, quimioterapia en esos pacientes, porque la radioterapia es a todo el parénquima cerebral joven, haríamos daño a todo el parénquima, ¿no? Entonces, hoy en día apareció la radiocirugía, en donde solamente vamos a bombardear al tumor nada más. Entonces, esta radiocirugía es una terapia última, pero
una de las buenas, pero lo único que pasa es que necesita varias sesiones. Con una sola sesión a veces no se elimina el tumor. 3, 4 sesiones desaparece el tumor, jóvenes. Muy bien, a ver, pasaremos a sus compañeros para que expongan. A ver, sus compañeros que les toca presentar se van presentando, ¿ya? A ver, jóvenes, pueden presentar, pueden empezar. Ok. Doctor, buenas tardes. Ahora vamos a continuar con lo que es el proceso expansivo intracraneal, supratentorial e infratentorial. Siguiente, por favor. Ya. El proceso expansivo intracraneal van a ser los tumores cerebrales que son, o bueno, los tumores cerebrales van a ser un grupo de neoplasias que surgen de las células del sistema nervioso central, o ya sea de cánceres sistémicos que han hecho metástasis al sistema nervioso central. Estos pueden ser de pulmón, melanoma o mama, entre otros, ¿no? Los síntomas y signos que producen estos van a ser caracterizados por la invasión cerebral local que comprometan, lo que puede ocasionar una compresión de estructuras adyacentes, aumento de la presión intracraneal y, claro, la clínica se va a dar por las áreas involucradas del tumor. Además, hay que recordar que para bueno, se requiere una historia clínica detallada, un examen neurológico completo y estudios de neuroimagen de diagnóstico apropiados, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, eh, bueno, según UpToDate nos dice que la incidencia en Estados Unidos es de 30 pacientes por cada 100.000 habitantes. Y en cuanto a la incidencia total de tumores cerebrales primarios, corresponde al 21.42% por cada 100.000 habitantes. Siendo de estos 5.42% en la misma escala entre 0 a 19 años y 27.85% en pacientes de 20 años a más. Entonces, también menciona que los meningiomas y los tumores gliales, como el glioblastoma, astrocitoma o oligodendroglioma, van a representar aproximadamente 2/3 de todos estos tumores cerebrales primarios, ¿no? En, en, en pacientes adultos, mientras que en jóvenes los tumores más comunes van a ser los tumores primarios, mientras que en los mayores a 30 años se va a hacer más prevalente los casos de metástasis. También recordar que el glioblastoma es el tumor cerebral primario maligno más común en adultos, con una mediana de edad al momento del diagnóstico aproximadamente a los 64 años. Siguiente, por favor. Hablando sobre las manifestaciones clínicas que nos pueden presentar estos, vamos a ver que, como decía, pueden ser generalizadas o focales.
Dentro de las generalizadas tendremos dolor de cabeza, convulsiones, náuseas y vómitos, el nivel de conciencia bajo o una disfunción neurocognitiva. Mientras que en las focales podremos encontrar a las convulsiones, debilidad, pérdida sensorial, una afasia o una disfunción espacial visual. Siguiente, por favor. Vamos a desarrollar cada una de estas. Primero, hablando sobre el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es una manifestación común de los tumores cerebrales y un síntoma de presentación hasta en la mitad de los pacientes. Pero también se dice que por el contrario o controversialmente, los tumores cerebrales son una causa poco común de dolores de cabeza. Y entonces estos van a constituir una porción muy pequeña de todos los dolores de cabeza en general en la práctica médica. Las características de este dolor van a ser que es un dolor sordo, constante, pulsátil, que puede presentarse como tensional entre un 40-80% y migrañoso en un 10%. También se dice que estos van a ser bifrontales, sin embargo va a ser mucho mayor este dolor en el mismo lado del tumor y se caracterizan por progresar con el tiempo. Ahora, los dolores de cabeza intensos van a ser poco frecuentes, a menos que haya un aumento de la presión intracraneal, ¿no? O irritación meningia. Este dolor va a ser característico de que empeora con el cambio de posición del cuerpo, ya sea al agacharse o con algunas maniobras de Valsalva. Y pueden también empeorar en la noche e incluso despertar al paciente. Se cree que esto se explica porque este patrón nocturno se va a deber a los aumentos transitorios de la presión parcial del dióxido de carbono, ¿no? Ya que este es un potente vasodilatador y se va a exacerbar durante el sueño. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las convulsiones, veremos que hay convulsiones focales que se encuentran entre los primeros síntomas más comunes de los tumores cerebrales, ya sean primarios o metastásicos. Las convulsiones van a afectar del 50 al 80% de pacientes con tumores cerebrales primarios y del 10 al 20% de pacientes con tumores cerebrales metastásicos. Entre los tumores cerebrales primarios y de bajo grado, que tienen más probabilidad de causar convulsiones, estos van a ser en su mayoría los causantes de este tipo, ¿no? De presentación de las convulsiones. Mientras que los de alto grado no van a presentar tantos cuadros convulsivos. Las convulsiones que están relacionadas a los tumores cerebrales van a ser repetitivas y estereotipadas en un paciente determinado. Puede presentarse con un evento ictal que va a estar precedido por un aura y que en sí misma es una convulsión focal breve, seguida de secuelas postictales. En cuanto a la fase postictal, puede manifestarse como un periodo de fatiga o ganas de dormir. Muchas veces este cuadro se confunde con un cuadro depresivo también. Y para los pacientes con convulsiones focales, podría presentarse también una paresia posictal conocida como la parálisis de Todd. Siguiente, por favor. En cuanto a los déficits focales, vamos a ver que estos van a ser un conjunto de signos y síntomas focales y van a variar según la ubicación del tumor. Estos síntomas pueden deberse a una alteración focal del tejido o a un efecto de masa, ¿no? También podría ser por un edema vasogénico. Entonces, dentro de estas vamos a observar lo que es la debilidad muscular, en la que se va a presentar o es una queja muy común de los pacientes con tumores cerebrales. Sus manifestaciones pueden ser sutiles y principalmente se va a observar este síntoma en las primeras etapas. Suele ser más pronunciada en los flexores de las extremidades inferiores que en los extensores. Y también, va a ser viceversa en las extremidades superiores, es decir, que va a ser más pronunciada en los extensores, ¿no?
También podría haber una debilidad transitoria en un estado posictal, como vimos en la anterior diapositiva, en la parálisis de todo. Ahora, el déficit sensorial podría presentarse anomalías como grafestesia o estereognosis en los pacientes cuyos tumores involucran la corteza sensorial primaria. Estos déficits sensoriales generalmente no respetan una distribución de nervios periféricos o eh, por la distribución de los dermatomas, ¿no? Y este tipo de déficit varía según la parte de la ubicación del dolor. Por ejemplo, podríamos ver los síndromes de desconexión visual espacial que se encuentran cuando va a haber cuando los tumores van a estar ubicados en la corteza de asociación visual, ¿no? También vemos la afasia que se va a presentar en los pacientes en el que el tumor se presenta en el hemisferio que predomina el lenguaje y pueden presentar diferentes grados y tipos variables de la afasia. El hemisferio izquierdo va a ser dominante hasta en el 95% de las personas y del 30 al 70% en las personas zurdas, ¿no? Los síntomas podrían ser ir desde una vacilación ocasional para encontrar las palabras hasta una afasia receptiva o expresiva grave. Y por último, la disfunción visual espacial, en la que la vía visual recorre todo el cerebro, desde la retina hasta el quiasma, ¿no? Entonces, debido a su largo recorrido, la visión puede verse afectada. Una de las manifestaciones más comunes es la heminopsia bitemporal. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la disfunción cognitiva, vemos que esta incluye problemas de memoria y cambios de humor o personalidad. También los pacientes se van a quejar a menudo de poca energía, fatiga o ganas de dormir y pérdida de interés en las actividades diarias. Y pueden incluso llegar a volverse abúlicos y mostrar falta de espontaneidad. Y es por eso que esto se puede confundir con la presentación o clínica de una depresión, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al aumento de la presión intracraneal, esta puede deberse a una gran masa o la restricción del flujo de salida de líquido cefalorraquídeo, lo que va a causar una hidrocefalia. Y los síntomas pueden ser sutiles y principalmente van a consistir en la tríada clásica de cefalea, náuseas y edema de papila. Las náuseas o vómitos no van a ser específicos de un aumento de presión intracraneal y pueden ocurrir con algunas causas más comunes como el dolor de cabeza o la migraña. También se ve que varias características van a sugerir la posibilidad de que la emesis esté asociada al tumor, ¿no? O por un cambio brusco de la posición en el cuerpo. Además, se dice que cuando hay presencia de un tumor cerebral grande o de uno que esté asociado con hidrocefalia, la presión intracraneal puede elevarse hasta un nivel en que se reduce la distensibilidad cerebral. O incluso, si es que hay un pequeño aumento en el volumen de líquido intracraneal, podría resultarse una elevación dramática, ¿no?, de la presión intracraneal. Y también nos dice que un aumento significativo de esta presión intracraneal puede disminuir temporalmente la perfusión cerebral, por lo que va a llevar o conllevar a una pérdida del conocimiento. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver algunas características de las neuroimágenes que se pueden presentar. En este caso, observamos una resonancia magnética, que es el método de estudio de elección debido a su alta resolución, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos nos menciona que los gliomas de alto grado van a ser típicamente unas masas hipointensas en T1 que van a mejorar de forma heterogénea después de una infusión de contraste. Se va a poder observar también la intensificación del tumor, que se puede distinguir de la señal hipointensa del edema circundante. Esto lo podemos observar en T1, como vemos a la derecha. Siguiente, por favor.
En cuanto a los gliomas de bajo grado, nos mencionan que estos gliomas de bajo grado en adultos generalmente aparecen en una T2, o puede ser también, o se ven hiperintensas en un FLAIR. Estas van a ser lesiones expansibles que implican tanto a la corteza y a la sustancia blanca subyacente. Aquí en la imagen de la derecha podemos ver una resonancia magnética. En este caso es un paciente varón que presentó una convulsión tónico-clónica generalizada por primera vez. Y esta patología se confirmó, confirmó un oligodendroglioma de grado 2. Podemos ver en el panel A o el de la izquierda un flare axial y se observa, ¿no?, la masa hiperintensa en el lóbulo frontal derecho. Y en el panel B hay una imagen axial ponderada en T1. Esto ya es post-contraste, que no muestra una mejora en el paciente. Siguiente, por favor. En este caso vemos el linfoma primario del sistema nervioso central, también en una resonancia, en el cual lo característico va a ser que este puede ser solitario o multifocal. Y las lesiones son isointensas o hipointensas, esto en T2, y tienden a realzarse de manera homogénea después de la administración del contraste. Siguiente, por favor. En cuanto a las metástasis cerebrales, aquí vemos una imagen de una metástasis cerebral por melanoma. Estas van a ser típicamente, aparecen como unas masas redondeadas. Estas son bien delimitadas o circunscritas después de la administración de contraste. En este caso, esta masa es única y estas pueden ser sólidas, quísticas o necróticas centralmente. Por lo que podrían presentarse como imágenes hipointensas, isointensas o hiperintensas, ya sea en T1 o en T2. Si es que una metástasis va a ser mayor a 0,5 o a 1 centímetro, pueden presentarse también con un edema circundante. Mientras que en las secuencias ponderadas de T2 y FLAIR, a menudo va a ser extenso y va a tener relación con el tamaño del tumor, ¿no? El edema circundante. Siguiente, por favor. En cuanto al meningioma intracraneal, esta va a ser una masa extraxial de base dural que puede ser isointensa o hipointensa en T1 y isointensa o hiperintensa en T2. Y suele hacer un realce fuerte homogéneo después de la administración del contraste. Siguiente, por favor. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que vamos a ver, entonces será que en los tumores cerebrales primarios podríamos encontrar el glioma, meningioma, un adenoma pituitario, puede haber el schwannoma vestibular o un linfoma primario del sistema nervioso central. Mientras que en los tumores cerebrales metastásicos veremos que hay enfermedad vascular o encontraremos las patologías, podría ser una hemorragia cerebral, ya sea con anomalía vascular, puede ser hipertenso o un intratumoral. Podría ser también un infarto cerebral o un síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible. En cuanto a causados por infecciones, podría ser un absceso bacteriano fúngico, una infección viral o una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y en inflamatorios veremos a la esclerosis múltiple, una encefalomielitis postinfecciosa o una enfermedad granulomatosa. Podría haber vasculitis o textiloma también. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, para un diagnóstico preciso se va a requerir una muestra del tejido adecuada para un estudio histopatológico y molecular. Para esto se debe evitar administrar corticoides antes de la biopsia o la cirugía. Si hay algún proceso infeccioso o si es que se está sospechando de un linfoma, ¿no? Entonces se debe hacer una buena planificación preoperatoria para una exploración quirúrgica o biopsia adecuada. Se puede obtener la biopsia
estereotáctica o en una cirugía abierta, y la selección del procedimiento se va a individualizar de acuerdo a cada paciente. Siguiente, por favor. Aquí veremos que la precisión diagnóstica de pequeñas muestras de tejido, como en una biopsia estereotáctica, puede ser menor que en las derivadas de una resección completa o parcial. Esto principalmente en los tumores gliales, porque hay una mayor heterogeneidad regional, y el error del muestreo puede subestimar el grado histológico de la malignidad. No será necesaria una biopsia en caso de sospechar de un linfoma, una metástasis o un meningioma. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que hay 3 líneas de tratamiento específico para los tumores primarios. Puede ser un tratamiento quirúrgico, radioterapia, quimioterapia. Bueno, el tratamiento médico, tratamiento quirúrgico o una quimio y radioterapia. El manejo va a depender de la localización de la histopatología y las características del tumor. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento médico, veremos que si se trata de un edema vasogénico, generalmente se va a usar los corticoides de larga acción como dexametasona, y la dosis y la duración del tratamiento va a depender del tamaño, la localización de la lesión y la respuesta individual. Pero en la mayoría de los casos se utilizan dosis altas, y se tiene que estar controlando los efectos adversos como la hiperglucemia, alteraciones cognitivas, una miopatía o susceptibilidad a infecciones. Si se presentan crisis convulsivas, se administrarán anticonvulsivantes como la idantoína, y las carbamazepinas. Esto también dependiendo del grado de estabilidad del paciente, y se puede utilizar el levetiracetam o la lacosamida para la prevención y tratamiento de las crisis convulsivas. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, vemos que este va a ser el método terapéutico inicial más importante, y se va a practicar, se va a realizar prácticamente en todos los tumores cerebrales primarios. Cumple 3 objetivos principales. El primero, que se establece el diagnóstico histológico mediante la biopsia. 2, que alivia rápidamente la presión intracraneal, y si es que hubiera un efecto de masa, ¿no? Mejorando así las funciones neurológicas. Y 3, es que logra una citorreducción oncológica que puede prolongar la vida del paciente y además mejorar la eficacia y seguridad de los tratamientos coadyuvantes, ya sean las radioterapias o quimioterapias. El tratamiento quirúrgico es de elección en aquellos tumores primarios en los que se busca una resección completa. Y en algunos casos la cirugía es suficiente como terapia curativa, mientras que en otros se va a necesitar una quimioterapia o radioterapia. Siguiente, por favor. En cuanto a la radioterapia, vamos a ver que este es el tratamiento estándar para un manejo de los gliomas de alto grado. Y tenemos 3 tipos. La primera es la radioterapia convencional, que esta se va a administrar por un lapso de 5 a 7 semanas y se ajusta a la histopatología y la localización del tumor. La segunda es la radiocirugía estereotáctica, que consta de una sesión de un solo uso al día y se puede extender hasta 2 o 3 días más. Y la braquiterapia, que consiste en la colocación de un implante radioactivo directamente dentro del tumor. Siguiente, por favor. Por último, tenemos la quimioterapia. Actualmente el fármaco que se utiliza, o el fármaco estándar, es la temozolomida, y este va a ser un medicamento que actúa directamente sobre la metilación del ADN. También se podría utilizar la combinación de la temozolomida con radioterapia, que va a aumentar la sobrevida hasta a 5 años en los pacientes con diagnóstico de gliomas de alto grado, en un 10%, y de la radioterapia individual a un 27%. Y actualmente también se encuentra en estudio el bevacizumab, que junto con el imatinib y el irinotecan han demostrado resultados prometedores para su efecto. Siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar con los tumores infratentoriales. Ya. En cuanto a la epidemiología, se habla de que estos tumores cerebrales, de aproximadamente 480 casos nuevos de cáncer en menores de 15 años al año,
van a representar un 15.8% y van a ir en las últimas décadas en aumento, ¿no? La incidencia va en un alza en la primera década de vida y luego se va a ver en la edad adulta, en una edad que comprende alrededor de los 70 años, sobre todo si está asociado a metástasis tumorales. En los niños, los cánceres más comunes que hacen metástasis al cerebro van a ser las leucemias, los linfomas, los sarcomas, los neuroblastomas y los tumores de células germinales. En la etapa pediátrica la localización se va a relacionar con la edad. Entonces, en aquellos niños menores a los 3 años, la presentación va a ser frecuentemente de supratentoriales y entre los 4 a 10 años la presentación es infratentorial y en aquellos mayores a los 10 años van a presentar en ambas localizaciones, tanto supra como infratentoriales. En cuanto a la tasa de sobrevida en los menores de 15 años para los tumores del sistema nervioso central es de un 58.7%, mientras que para el tumor más común en adultos, en el caso del glioblastoma multiforme, es de 6%. En cuanto a la patogenia y la biología molecular, en el caso de los meduloblastomas, la mayoría va a ocurrir de forma esporádica. Sin embargo, se conocen 3 síndromes que se asocian, que son el síndrome de Gorlin, en el cual se ha descrito mutaciones en los genes PTCH1, PTCH2 y SUFU8, que llevan a una desregulación de la vía Solnig. El síndrome de Turcot, que se va a caracterizar por una desregulación de la vía de las beta-cateninas, y el síndrome de Li-Fraumeni, que está caracterizado por una mutación del P53, lo cual va a predisponer a cáncer. En cuanto a los ependimomas, la caracterización genética ha permitido distinguir bastantes subclases de acuerdo al ARN mensajero. En los gliomas de bajo grado existen múltiples subtipos con mutaciones del oncogen BRAF que van a activar la vía del MAP y básicamente la bibliografía nos habla de los síndromes genéticos asociados a gliomas de bajo grado como la esclerosis tuberosa y la neurofibromatosis tipo 1. En cuanto a las neuroimágenes, la utilidad de estas es la detección del tumor, la localización y demostrar si hay efectos secundarios, ver si hay asociación de herniación, si hay presencia de hidrocefalia y hemorragia. Las imágenes nos deben ayudar en cuanto a la caracterización de la textura, los márgenes de la lesión y en la detección de las extensiones o las infiltraciones tumorales. Entonces vamos a tener, básicamente vamos a usar la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. La tomografía es superior para la detección de calcificaciones, sobre todo cuando está asociada a las lesiones de base de cráneo y calota y si se trata de hemorragia aguda. La resonancia magnética, sin embargo, va a ser más sensible y específica en la detección de procesos expansivos intracraneales y va a permitir un estudio de los tejidos blandos, las lesiones isodensas en la tomografía, de la captación de contraste y hallazgos asociados tales como edema, hemorragia e infarto. Y va a permitir la mejor localización en el espacio y mejor identificación de las estructuras comprometidas por el tumor. Ocasionalmente, el estudio angiográfico y la embolización por vía arterial del tumor son útiles antes de la resección quirúrgica, sobre todo para minimizar la hemorragia perioperatoria. Una resonancia magnética craneoespinal con gadolinio va a ser indispensable para la evaluación de la siembra tumoral en el caso de meduloblastoma o tumores neuroectodérmicos primitivos, tumores de células germinales y gliomas de alto grado o indiferenciados. Asimismo, una imagen postquirúrgica debe obtenerse inmediatamente después de la cirugía. El rol de las neuroimágenes en la fase postoperatoria y en el seguimiento radica en detectar las complicaciones de la terapia y la presencia de tumor residual o recurrencia. Bien, entonces en el cuadro clínico vamos a tener, vamos a ver que se va a asociar al síndrome de hipertensión intracraneal,
más común en niños con tumores de la fosa posterior, y vamos a ver que van a presentar cefalea, y la característica de esta va a ser de un comienzo insidioso para luego hacerse más frecuente y de intensidad, ¿no? Suele ocurrir en la mañana al levantarse o en la madrugada. Y en el transcurso del día se va disminuyendo y va a presentar también lo que son los vómitos. Van a presentar también signos neurológicos focales que se van a caracterizar por los trastornos de la estación de pie, postura y equilibrio, de la motilidad de los miembros inferiores, con asinergia del tronco y la tendencia a la retropulsión, ataxia del tronco y de la marcha, esta última en base aumentada y tambaleante, ¿no? Puede coexistir nistagmos por compromiso de las vías vestíbulo-cerebelosas, por lo tanto es un síndrome de predominio estático y de localización generalmente bilateral, ¿no? También acompañada la cefalea y los vómitos y lo ya mencionado van a presentar convulsiones y signos de meningismo. Entonces vamos a hablar del meduloblastoma, es el tumor maligno más común. Su incidencia es entre los 5 y 10 años de edad. Es un tumor que predomina en el sexo masculino, en una relación de 2:1 al femenino. Y este tumor se va a originar en un 90% en el vermis, un 10% en el hemisferio cerebeloso. Y en los adolescentes y adultos, el tumor tiende a ubicarse lateralmente en el hemisferio cerebeloso. La clasificación de la OMS clásica divide este meduloblastoma en 5 grupos, que son el clásico, el anaplásico, el de células grandes, desmoplástico y el de extensa modularidad. Entonces, la clínica va a estar caracterizada por la hipertensión intracraneal, un síndrome cerebeloso de la línea media o hemisférico. Puede existir también compromisos de los pares craneales por la infiltración del piso del cuarto ventrículo. Puede haber hemorragia tumoral por ser un tumor bastante vascularizado, y es el tumor que con más frecuencia puede dar metástasis espinales o supratentoriales, y alrededor de un tercio tiene metástasis de las leptomeninges y menos del 10% metástasis extracraneales. En cuanto al diagnóstico y el tratamiento de los meduloblastomas, se realiza un estudio posoperatorio con resonancia magnética cerebral y espinal para evaluar el grado de la resección tumoral y la presencia de metástasis. La biopsia va a ser definitiva con su estudio molecular, que nos va a permitir diseñar el tratamiento complementario óptimo. Entonces, el tratamiento básico es quirúrgico y vamos a evaluar si se va a complementar con quimio y radioterapia cráneoespinal, perdón. Y clásicamente se consideran factores de mal pronóstico la presencia de metástasis y el volumen tumoral remanente importante que va a ser posterior a la cirugía, ¿no? Actualmente, con la caracterización por subgrupos moleculares, se puede anticipar con mucha mayor precisión el comportamiento biológico del tumor y, definir de mejor manera la terapia y el pronóstico, ¿no? En cuanto al ependimoma, es el tercer tumor más frecuente en la infancia. Su grado de malignidad se va a asociar a la edad del niño, y en los niños menores a 3 años la presentación va a ser anaplásica, en los niños mayores a 10 años va a ser bien diferenciada. El origen en las paredes del epéndimo del cuarto ventrículo puede ser polilobulado y va a invadir progresivamente el espacio subaracnoideo, el ángulo pontocerebeloso y el canal raquídeo cervical. En los lactantes, la hidrocefalia va a ser de una evolución mucho más rápida. En los niños mayores vamos a encontrar vómitos aislados, signos cerebelosos que pueden ir desde leves a moderados y una hipertensión endocraniana tardía. Entonces vamos a tener 2 grupos, un subgrupo A, que son los ependimomas de fosa posterior. Son menores, en los niños menores de la localización es generalmente lateral, tienen mayor recurrencia y si están asociados a metástasis son de mal pronóstico. Los del grupo sub B son los ependimomas de la fosa posterior más los espinales y se van a dar en mayores, ¿no? En un promedio
de 20 años en los jóvenes y se va a ubicar en la línea media. La variabilidad genética nos habla de pérdidas y de ganancias en diferentes cromosomas, como son el 1, el 2, el 3, el 6, el 8, el 10, el 14, el 17 y el 22. Y esta, a diferencia del subgrupo A, tiene un mejor pronóstico de sobrevida. Bueno, esto es lo que les expliqué, ¿no? Los grupos A y B, el perfil genético en el A es balanceado, en el B hay pérdida y ganancia de cromosomas. Los hallazgos clínicos en el grupo A, la localización es lateral en un 67%, el antígeno marcador es el AMA2. En el grupo B, la edad media de presentación es a los 20 años, la localización, como les decía, en la línea media, y el antígeno marcador es NET2. El pronóstico en el grupo A de recurrencia a los 5 años en un 56%, va a ser metástasis frecuentes y la sobrevida a los 5 años es de un 69%. A diferencia del grupo B, que la recurrencia a los 5 años es de un 25% y la sobrevida a los 5 años es de un 95%. El tratamiento es quirúrgico y el objetivo es la extirpación total, que nos va a llevar a un mejor pronóstico. Cuando se habla de una extirpación total, va a estar acompañada de la sobrevida, de esta va a ser a los 5 años de un 80%, y la sobrevida libre de progresión es desde un 51 a un 75%. Si la resección es subtotal, la sobrevida a los 5 años va a ser mucho menos, se habla de un 22 a un 47%, y la sobrevida libre de progresión va a ser de un 26%. Por tanto, debemos evaluar si va a necesitar radio y quimioterapia coadyuvante. En cuanto a los astrocitomas de bajo grado, este es el tumor más frecuente del sistema nervioso central en la edad pediátrica. Entre un 10 a un 20% de los tumores cerebrales, el 30 al 40% de los tumores de fosa posterior en niños, y el pico de incidencia es en la mitad de la primera década, ¿no? Estamos hablando de los 5 años, y se va a presentar en ambos sexos, tanto masculino como femenino. En los adultos, en la mayoría de los hemisferios cerebrales, en los niños, el 55% son los astrocitomas de bajo grado, sobre todo los infratentoriales, y el cuadro clínico se va a caracterizar porque se va a dar de una instalación lenta y va a ser progresiva, entonces el crecimiento también va a ser lento y se va a asociar al síndrome de hipertensión intracraneal, al síndrome cerebeloso hemisférico, el síndrome cerebeloso de la línea media, el compromiso de los pares craneales y meningismo. Si el tumor es hemisférico, se va a caracterizar porque va a ser quístico y nodular, a diferencia del tumor vermiano, que va a ser más sólido y se va a presentar en niños más pequeños. Vamos a tener los astrocitomas de grado 1, que se van a ver intensamente homogéneas, van a ser bien circunscritas, captan contraste, puede presentar un edema perilesional que va a ser mínimo y se va a ver brillante en las secuencias T1 y T2. Pueden ser quísticas en el cerebelo y de presentación nódulo-mural, y esta sí va a captar contraste. En los astrocitomas de grado 2, estos son menos captantes de contraste, y la bibliografía nos dice que puede haber sobreposición de ambas lesiones, ¿no? Tanto del grado 1 como del grado 2. El tratamiento también es la cirugía y el objetivo va a ser la resección lo más completa posible. Si la extirpación es total, se habla de un 90 a un 100% de sobrevida a los 10 años. Si la extirpación es subtotal, se habla de un 75% de sobrevida a 5 años. Y en esta extirpación subtotal también se va a hablar de un 35% de recurrencia. Todo ello va a implicar un seguimiento prolongado de este tipo de pacientes, ¿no? En cuanto a los tumores del tronco cerebral, aproximadamente el 35% van a corresponder a las lesiones difusas intrínsecas del tronco cerebral. Por igual, la presentación va a ser en ambos sexos, femenino y masculino, y la edad de presentación más frecuente es entre los 7 y los 9 años. Histológicamente, los grupos de tumores van a ser heterogéneos, y en la clínica el cuadro de evolución va a ser progresiva, se habla de semanas o meses,
puede ser de presentación uni o bilateral, va a haber compromiso de las vías largas piramidales y el paciente se va a presentar irritable, va a haber letargia, pérdida de peso, y bueno, se habla de una asociación de hidrocefalia que es menos frecuente, ¿no? Generalmente la ubicación es protuberancial del tipo difuso, puede ser focal y tener prolongación exofitílica en el cuarto ventrículo, y van a existir diferentes clasificaciones basadas principalmente en las imágenes que se han ido modificando en relación a los avances de la neuroimagen. El diagnóstico puede realizarse por biopsia. La resonancia magnética va a entregar información con alto grado de certeza y va a permitir iniciar el tratamiento de manera precoz, ¿no? La indicación es quirúrgica. La quimioterapia actualmente no tiene una utilidad clara. La terapia más utilizada es la radioterapia craneoespinal, que va a controlar el crecimiento y va a mejorar la calidad de vida de los pacientes. La radioterapia y un buen cuidado de soporte pueden llevar a una sobrevida de entre 8 a 11 meses. Y eso es todo, doctor. Muy bien, jóvenes. Está bien la revisión. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es que ya tenemos que tomar la evaluación. A ver, tal vez tenga la pelea del delegado. Sí, doctor, justo les comentaba a mis compañeros. Tenemos programado para este lunes otra evaluación, por eso quería pedirle que si podríamos programar nuestro examen para el viernes 29, para la siguiente clase. Entonces el examen estaríamos dando el viernes 29 antes de empezar la clase. Claro, doctor, podría ser antes. A las 4. Ok, doctor. Para que no se preparen, siempre van a ayudarles. El examen no es tan complicado. Yo lo distribuyo de esta forma. Les voy a presentar, mira, ¿ven? Pues aquí tengo los temas que hemos revisado ya en la parte teórica, el cuadro que hemos dividido nosotros. Y, si ven, y ustedes ven acá una numeración, ¿no es cierto? Entonces la cantidad de preguntas por cada tema, ¿no? Si no, no tendría valor las exposiciones que han hecho sus compañeros, ¿no? De fisiopatología, del tema que revisaron sus compañeros, una pregunta, ¿no? Del diagnóstico, o sea, métodos de diagnóstico, una pregunta. De síndromes, 2 preguntas. De técnicas neuroquirúrgicas, que todavía no me llega en la exposición. A ver, al grupo de técnicas que me envíen la exposición, ¿ya? Para ponerlo en la página virtual. Los demás sí los tengo ya. Solamente falta colgarlo, ¿no? Entonces esta noche lo estoy colgando todito, ¿ya? De hematoma epidural, como ven, hay 3 preguntas. Subdural, 2 preguntas. Hemorragia intracraneal, 2 preguntas. HCA, 2 preguntas. De este tema de hoy día, 5 preguntas. Ya, entonces, toditos son 20 preguntas. Entonces, los que faltan enviarme creo que todos han enviado. Falta solamente técnicas. Y la última falta, HCA. HCA y ese de tumores va a faltar, ¿no? Es la forma Sí, como voy a doctor, distribuir la producción. Le envío las dos, por favor. Mis compañeras sí me enviaron de HSA. Que me lo envían entonces, a mi correo, el del institucional. Muy bien, así serán las preguntas, jóvenes, y van a ser 20 preguntas, 20 minutos nomás, 1 minuto por pregunta. Como son preguntas así rápidas,
y no es mucho para pensar, es todo lo que hemos hecho en la parte teórica. Lo resolveremos rápidamente, jóvenes. Doctor, ¿podría darnos un par de minutitos más, por favor? Es que a veces la red se cuelga y no pasa, no sé si es por el sistema. Sí, a veces no alcanza el tiempo solo en pasar la pregunta. El problema es que no carga. Otra vez. Lo mismo es cada vez que tomo exámenes. Y después cuando están los otros exámenes lo resuelven en 15 minutos, en 17 minutos, 12 minutos, más pilas no pueden ser. Es que el examen es fácil. Doctor, mejor hay que prevenir, por En favor. todo caso, traten de demorarse por lo menos, porque son más... Hay alumnos que en semestres anteriores, en 12 minutos no han terminado el examen. ¿Qué quiere decir? ¿Que está muy fácil o qué pasa? No deben ser súper dotados, doctor. Por No favor. creo todo. Que el examen es fácil. Ya jóvenes, quedamos en eso. Muy buenas noches.